I volunteered for service in the United Serví como States. voluntario en el Cuerpo de Infantería de Marina en los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, poco después de llegar a Quantico, Virginia, para entrenamiento básico. Me hallé en posición de firmes frente a mi litera, en nuestro barracón junto con otros 54 reclutas. Conocí a nuestro oficial instructor, un veterano duro y aguerrido, cuando abrió la puerta del barracón de una patada y entró vociferando blasfemias. Tras esa aterradora presentación, comenzó por un extremo del barracón a acosar a cada recluta con preguntas. Sin excepción, aquel oficial encontró algo que ridiculizar de cada recluta, gritando y utilizando un lenguaje soez. Poco a poco se acercaba por el pasillo, mientras cada infante de marina respondía a gritos el obligado «Sí, mi sargento» o «No, mi sargento». Yo no lograba ver con exactitud qué estaba haciendo, porque se nos había mandado a estar en posición de firmes y con la vista al frente. Cuando llegó mi turno, me di cuenta de que él tomó la bolsa de lona con mis pertenencias y las vació sobre el colchón que estaba a mis espaldas. Revisó mis cosas y caminó hasta situarse frente a mí. Me preparé para el ataque. Él tenía en sus manos mi ejemplar del Libro de Mormón. Yo esperaba sus gritos, pero en vez de ello, se acercó lentamente y me susurró: ¿Eres mormón? Tal y como nos habían mandado, le grité: «Sí, mi sargento». Tal y como nos habían mandado, me preparé para lo peor. Sin embargo, hizo una pausa y levantó la mano en la que se sostenía mi Libro de Mormón. Y con una voz muy apacible, dijo: «¿Crees en este libro?». Una vez más grité: «Sí, mi sargento». Para ese entonces, yo estaba convencido de que iba a empezar a gritar y despotricar contra los mormones y el Libro de Mormón, pero permaneció allí de pie, en silencio, y después de un momento regresó a mi litera y con mucho cuidado depositó el Libro de Mormón. Después me pasó de largo sin detenerse y continuó burlándose y menospreciándose, despreciando a los demás reclutas con vulgaridades. A menudo me he preguntado por qué ese día aquel tosco sargento del Cuerpo de Infantería de Marina no me dijo nada, pero agradezco el haber sido capaz de decir sin vacilar: «Sí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sí, sé que el Libro de Mormón es verdadero». Este testimonio es un don preciado que recibí por medio del Espíritu Santo con la ayuda de 2 misioneros y el asesor de mi quórum de presbíteros. Cuando tenía 14 años, 2 misioneros, Lee Pearson y Boyd Campoisey, le enseñaron a mi familia el Evangelio restaurado de Jesucristo, y yo me bauticé. 2 años después, el asesor de mi quórum de presbíteros, Richard Boren, me desafió a leer el Libro de Mormón. Acepté el reto y cada noche leí un mínimo de 10 páginas hasta que lo terminé. En la portada leí que fue escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. En la introducción del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, en inglés leemos que los lamanitas son los antepasados de los indios de las Américas. Al leer el Libro de Mormón, me parecía que se refería a mis antepasados indígenas. Relata la historia de un pueblo, parte del cual llegó a conocerse como los lamanitas, que emigró de Jerusalén a la tierra de promisión, alrededor de 600 años antes de Cristo. Es un registro de los tratos de Dios con esos antiguos pobladores que habitaron en algún lugar del continente americano, e incluye un relato del ministerio de Jesucristo entre ellos después de su resurrección. Los escritos del Libro de Mormón sugieren que con el tiempo fueron dispersados a lo largo y ancho del continente americano y en las islas de los mares cercanos.
Sus profetas predijeron que eventualmente multitudes de gentiles llegarían a esta tierra de promisión y que la ira de Dios descendería sobre los lamanitas, quienes serían esparcidos, afligidos y casi destruidos. Mi bisabuelo, Echo Hawk, un indio Pawnee, nació a mediados del siglo XIX en la región que hoy se conoce como Nebraska. Cuando él tenía 19 años, el pueblo Pawnee se vio obligado a entregar a los colonos las 9,3 millones de hectáreas de su tierra natal. En 1874 se empujó al pueblo Pawnee a varios centenares de kilómetros al sur de una pequeña reserva situada en el territorio indio de Oklahoma. El número de indios Pawnee había disminuido de 2,000 a menos de 700 al llegar a Oklahoma. El pueblo Pawnee, al igual que otras tribus, habían sido esparcidos, afligidos y casi destruidos. El libro de Mormón contiene un mensaje especial para los descendientes de los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel. Nefi expresó este mensaje al interpretar la visión que su padre tuvo en los últimos días. Y en aquel día, el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel y que son el pueblo del convenio del Señor. Y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados y también al conocimiento del Evangelio de su Redentor, que Él ministró a sus padres. Por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a Él y ser salvos. El libro de Mormón es un libro sagrado de Escrituras que contiene la plenitud del Evangelio sempiterno. El profeta José Smith escribió que el libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra y es la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Por lo tanto, su mensaje es para todas las personas del mundo. Cuando leí el libro de Mormón por primera vez a los 17 años, me concentré en la promesa de Moroni. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Al arrodillarme en oración, recibí un poderoso testimonio espiritual de que el libro de Mormón es verdadero. Dicho testimonio me ha ayudado a trazar el curso que he seguido en la vida. Insto a todas las personas a leer el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En especial, pido al remanente de la casa de Israel, los descendientes de los pueblos del libro de Mormón, doquier que se hallen, que lean y relean el libro de Mormón, conozcan las promesas que el libro de Mormón contiene, sigan las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, hagan convenios con el Señor y cumplan con ellos. Procuren la guía del Espíritu Santo y síganla. Concluyo con las palabras de Amaleki, otro profeta del libro de Mormón. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando
y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. Al acudir a nuestro Salvador Jesucristo y purificar nuestros corazones, seremos instrumentos para el cumplimiento de las poderosas promesas del Libro de Mormón. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.